Siempre el campo eléctrico, una carga positiva, se comporta de tal manera que ese campo siempre tiene una fuerza que va hacia afuera de la carga. No importa en qué dirección esté, pero esa fuerza del campo eléctrico que rodea la carga positiva siempre va hacia afuera, ¿ya? Por eso se dice que en una carga positiva el campo eléctrico sale desde la carga. Mientras que en una carga negativa, en cambio, el campo eléctrico ingresa, como están mostrando estas flechitas aquí. Por lo que se dice que el campo eléctrico, en este caso en el negativo, ingresa o entra en las cargas. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones que se utiliza para determinar el campo eléctrico? Existen dos fórmulas diferentes, ¿ya? Pero ambas llegan al mismo resultado. Entonces, estas dos ecuaciones son E igual al producto entre K por Q sobre R al cuadrado. ¿Qué significa cada una de estas magnitudes? ¿Ya? ¿Qué significa cada una de esas magnitudes entonces? E representa el campo eléctrico. El campo eléctrico se mide en N sobre C. N significa Newton, C significa Coulomb. Es la unidad de medida de Coulomb, ¿ya? Obviamente por el físico Coulomb. Luego tenemos el valor de K, que representa una constante en el espacio. Esa constante se llama constante de permeabilidad eléctrica. Es muy parecida a la constante de la gravedad, ¿ya? Entonces, este valor siempre va a estar presente en todos los ejercicios y problemas, así ustedes no tengan los datos, pero ya tenemos que reconocer que este valor siempre estará presente, ¿ya? Se mide en unidades de Newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros medimos este valor de K, de la constante de permeabilidad, tiene un valor, así como el de la gravedad. Ese valor les voy a dar a continuación, ¿ya? En los ejercicios. Luego tenemos esta parte de aquí, el valor de, perdón, el significado de Q. ¿Qué significa Q? Puede ser en minúscula o algunos textos lo trabajan en mayúscula, ¿ya? Da lo mismo prácticamente. Depende mucho de qué texto estén trabajando. Pero bueno, entonces, ¿qué significa Q? Representa carga eléctrica. Ese es su significado. Carga eléctrica que puede ser positiva o también puede ser negativa, ¿ya? Y la unidad de medida de la carga eléctrica es la C de Coulomb. Por último tenemos R, que R representa radio o distancia de acción del campo eléctrico, ¿sí? Y su unidad de medida son los metros, M. Luego tenemos la segunda ecuación. Es un poquito más sencilla, ¿ya? En esta ecuación tenemos F sobre Q. AE, pues ya lo había mencionado que es campo. AF ya lo conocen que es fuerza, solo que en este caso se llama fuerza del campo eléctrico. Y AQ, pues ya hemos visto anteriormente, esto se llama carga eléctrica, ¿ya? Entonces aquí se encuentran también sus unidades de medida. Luego, otra parte que es importante son los prefijos, mili, micro, nano y pico. Estos prefijos mili, micro, nano y pico sirven para poder trabajar las unidades de cargas eléctricas. ¿Por qué razón? Porque las unidades de cargas eléctricas son demasiado pequeñas, entonces se necesita una unidad de medida asimismo muy pequeña, ¿ya? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. La unidad mili, que se representa con M, mucho cuidado con confundir esto con metros, ¿ya? Con metros, esto no es lo mismo que los metros, ¿sí? Bien, entonces, mili, que es M, representa por 10 elevado a la 3. Micro, cuidado también con mili, porque a veces, como son muy parecidos, mili y micro, lo saben confundir. Pero bueno, micro se representa con U y eso representa por 10 elevado a la menos 6. ¿Ya? Luego tenemos a nano con N, que representa por 10 elevado a la menos 9.
Y luego tenemos a pico con P, que representa por 10 elevado a la menos 12. ¿Sí? Entonces, esas son las unidades que nos van a servir para poder nosotros desarrollar los ejemplos. ¿Sí? Entonces, yendo a la parte pertinente, tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 1. Determina el valor y el sentido del campo eléctrico de una carga Q igual a menos 3 UC, pero esto se lee como menos 3 micro, porque tiene la U, ¿ya? Entonces, recordemos que micro representa la U, micro coulomb, y tiene un radio de acción de 30 centímetros, ¿ya? Para su campo eléctrico. Entonces, vamos con la parte de los datos, ¿sí? Bien, nos dice lo siguiente. Determina el campo eléctrico que es E, si la carga es 3 UC, pero este valor de U lo reemplazamos por su valor por 10 a la menos 6, y entonces en vez de ser 3 UC, nos queda 3 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Luego tenemos el valor del radio que está en centímetros y tengo que trabajarlo en metros. Hacemos la conversión. Y luego tenemos la constante. La constante siempre tiene este valor, por eso es constante. 9 por 10 a la 9. Y la unidad de medida, pues que ya lo dimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, como nos pide el campo eléctrico, vemos los datos y esta ecuación se acopla muchísimo a lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, lo que hacemos sería básicamente reemplazar los valores en la ecuación. Esta expresión por K, esta expresión por Q y dividido para el radio, y no se olviden, el radio al cuadrado. Por lo general aquí saben existir errores, ¿ya? Una vez que realizamos toda esta operación, puede darse el caso que nos den cantidades muy altas, ¿sí? Como ahora. En este caso son 300.000 newtons sobre coulomb. Entonces, como nos da este valor, lo que nosotros hacemos sería siempre convertirlo en notación científica. Ya, por favor, escucharán, siempre en notación científica. ¿Cómo hacíamos eso? Se elige el primer número que tiene que ser menor a 9, en este caso es 3, y de aquí hacia atrás contamos la cantidad de números que se quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Se quedan 5 ceros en este caso, entonces sería por 10 elevado a la 5, ¿ya? Y la unidad obviamente Newton sobre Coulomb. Como nos pide también la dirección, este es el valor, pero nos pide la dirección, entonces yo digo que es hacia afuera de la carga. ¿Por qué razón digo yo que es hacia afuera? Porque si ustedes se dan cuenta, en esta parte, la carga es 3 microcoulomb, es decir, la carga es positiva, más 3. Si la carga era positiva, en la parte inicial, decíamos que el campo eléctrico siempre va hacia afuera. Entonces, por esa razón, la dirección del campo eléctrico sería hacia fuera de la carga. Esta sería la respuesta. ¿Sí? De la dirección. Siempre tiene que ver en sentido de la carga. Bien, ese con el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, determina el valor de la fuerza, aquí está la F en los datos, y el campo eléctrico, aquí está la E en los datos, de una carga de menos 5. Aquí ya me da un valor negativo. Entonces es una carga de menos 5 UC, otra vez por 10 a la menos 6. Un radio de acción de 10 centímetros, en este caso en metros 0,1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también los datos. Y obviamente la constante K. Ahora, una vez que ya tenemos esto, empecemos por la fuerza. ¿Cómo calculo la fuerza? La fuerza calculo mediante F sobre Q. ¿Ya? Esa es la ecuación del campo eléctrico. Pero como aquí tenemos que despejar la fuerza, entonces hacemos un despeje. Lo primero que hago es, miren, cambiar de sentido. Poner toda la ecuación del lado contrario. ¿Sí ven? Ya. Una vez que ya está del lado contrario de la ecuación, fácil. Lo que está dividiendo sube a multiplicar y con eso me queda la F solita. ¿Ya? Luego de eso, tenemos lo siguiente. F igual, pero no conozco el valor de E porque E aún no lo encuentro. Entonces, como no lo encuentro todavía, me paso a la ecuación 2. E igual a constante por carga sobre el radio al cuadrado.
¿Tengo la constante? Sí, este valor siempre va a ser conocido. ¿Tengo la carga? Sí, el dato me daba -5. Y aquí también una cuestión. ¿Se dan cuenta que a pesar de que en el dato me dé como -5 el valor de la carga, voy a ponerlo más acá, sí. La carga me da -5, aquí lo sigo poniendo como valor positivo. Ya, ¿por qué razón vamos a hacer esto? Porque en realidad este valor de K es un valor absoluto. Entonces, así sea negativo, si es un valor absoluto, siempre se hace positivo. Por lo tanto, el negativo me sirve para los datos, pero en las ecuaciones, tanto en esta como en esta, no tengo que poner con signos negativos. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez que ya les explico esto, por qué razón el 5 sigue siendo positivo, realizamos la operación, nos vuelve a salir una cantidad grande, volvemos a escribir en notación científica y sería esto. Una vez que ya tengo la respuesta de el valor del campo, en este caso E, ya, el valor del campo E, entonces lo que procede es este valor reemplazarlo en la ecuación. Es decir, ya lo estoy poniendo aquí. Y ahora sí, multiplico el valor de la carga, del campo 4,5 con el de la carga 5.5 por 10 a la -6 y esto me da una fuerza de 22,5. Como la cantidad es muy pequeña, no necesito ponerlo en notación científica. Entonces, esta sería la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la dirección del campo? Me dice. Nuevamente, como es -5, significa como es -5, significa que la carga es negativa. Y si la carga es negativa, entonces las líneas del campo eléctrico va hacia dentro de la carga. ¿Sí? Bien, por lo tanto podemos decir que el resultado de la dirección del campo sería hacia dentro de la carga. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Chicos, ¿preguntas tal vez? No, listo. No. Bueno, entonces sigamos con el otro literal. Ejemplo número 3. Determine la distancia y la fuerza eléctrica de una carga de 6 milicoulomb que tiene un campo eléctrico de 500 newton sobre coulomb. Por ejemplo, ahora nos dice que tiene un campo eléctrico, pero supongamos que no nos da esta palabra. Simplemente nos dice que tiene 500 newton sobre coulomb. Entonces, esto significa que es campo eléctrico porque la E es la única que se mide en N sobre C. ¿Ya? Entonces, ahí para que lo tengan presente. Bien, entonces con estos datos que ya tenemos aquí, ahora, si ven que aquí me dice 6 MC, 6 mili, entonces como me dice mili coulomb, tengo que hacer por 10 a la -3, como lo menciona acá. ¿Ya? Una vez que ya tenemos todos esos valores en los datos, ahora vamos por partes. Como dice, determine la distancia y la fuerza, entonces, para calcular la fuerza, ya decíamos que esa era la ecuación inicial, pero al despejar obtenemos esta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya tenemos la ecuación, reemplazamos 500 newtons sobre Coulomb que nos da los datos, tengo la carga, reemplazo y me da una fuerza de 3 newtons. Listo, ya tenemos aquí. Fuerza, 3 newtons. Ahora, vamos a calcular el radio o la distancia. Esta es la ecuación inicial. ¿Ya? Una vez que ya tenemos entonces la ecuación inicial, vamos viendo qué pasos se debe hacer para ir despejando. Voy a hacer el proceso largo y luego les voy a enseñar el proceso más corto. ¿Sí? Bien. El primer paso que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Ya. Ay, ahí. ¿Cómo está, compañeros?
A ver, me quedé en lo que iba a despejar. Entonces, lo primero que hacemos es dar la vuelta a la ecuación. Una vez que doy la vuelta a la ecuación, si ustedes pueden observar, el valor de K que está ahí, lo paso a dividir acá. ¿Ya? Luego, una vez que está esto, lo vuelvo a cambiar de sentido a la ecuación. Y de ahí lo que hago es lo siguiente. R cuadrado lo pongo donde está la E. Por eso es que ustedes lo encuentran arriba. El valor de E que está multiplicando baja a dividir. Y el valor de K que está dividiendo sube a multiplicar. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación. Obviamente, pues como tenemos el valor de una raíz, tengo que quitar el valor con la raíz cuadrada. ¿Ya? Este es el proceso largo. Ahora, el proceso corto es el siguiente. Siempre y cuando, pues, sepan cuándo se lo hace y cuándo no. El proceso corto es el siguiente. Como esta letra se está multiplicando por Q, realmente me va a quedar E es igual acá por carga y todo dividido para el radio al cuadrado. Como ya tengo esto, entonces es más fácil. Esto sube a dividir, perdón, a multiplicar y la E baja a dividir. Y de ahí pues le ponemos la raíz cuadrada. Y ya está. ¿Sí? Entonces es el proceso más corto. Ahora bien, solo cuando se esté multiplicando. Supongamos que tenemos lo siguiente. E es igual a carga más o menos, puede ser positivo o negativo, Q sobre R al cuadrado. Y nos mandan a despejar R. Entonces aquí no puedo aplicar el proceso que hice, ni el largo ni el corto. Aquí tengo que hacer una suma algebraica porque está sumando o restando. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Bien, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos reemplazando por los valores. El valor de la carga, pues que ya nos da los datos. ¿Sí? Tomando en cuenta, obviamente, siempre los datos. El valor de la carga, que es este, y está aquí. El valor de la constante, que siempre está presente, y el valor del campo, que también me daban los datos. Y con eso encuentro que el radio es de 328.63. Como el radio es muy grande, por esa razón, es que la fuerza es muy pequeña. Es decir, mientras más grande es la distancia, el valor de R respecto de la carga positiva o negativa, el valor de la fuerza va a ser menor. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta ahí? Chicos. Bueno, No le dice. entonces esa es la parte más sencilla. Esa es la parte sencillita de lo que vamos a hacer. Ahora, eso es un modelo de ejercicios. Otro modelo de ejercicios son los siguientes. Aquellos en los que ya no viene una carga, sino que vienen dos cargas en un mismo ejercicio. Entonces, ¿cómo se resuelve cuando vienen dos cargas en un mismo ejercicio? Para eso, primeramente, vamos a hacer esta pequeña introducción, ¿ya? Por lo general, trabajamos el campo eléctrico para dos o más cargas, siempre con un punto de referencia. Es decir, voy a borrar lo que hice con el grupo anterior para explicarles a ustedes. ¿Ya? Entonces, suponiendo que me dice, encuentre el campo eléctrico entre las dos cargas, el valor neto o el valor total de esto, entonces siempre me van a dar un punto de referencia que puede llamarse P, como yo lo puse en este ejercicio, ¿ya? Entonces lo voy a llamar P. ¿Ok? Bien, entonces, cuando ustedes les den un valor P, les van a dar esto, una distancia entre la primera carga y el valor P y otra distancia para la segunda carga. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿O no? Ya, iránme siguiendo, por favor. Entonces, esta va a ser el radio 1 y este va a ser el radio 2. ¿Ya? Por lo tanto, esto será la carga 1 y esta sería la carga 2. La forma en la que ustedes enumeren es lo de menos, pero sí les aconsejo ir a la izquierda el 1 y a la derecha el 2. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tienen dos cargas, a pesar de que pareciera ser un solo gráfico, en realidad al ejercicio tienen que partirlo en dos partes. ¿A qué me refiero con eso? Tienen que resolver primeramente solo la parte izquierda y cuando ya resuelvan la parte izquierda, ahora van a resolver la parte derecha.
Siempre. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque del lado izquierdo, visto desde el lado izquierdo, me va a dar un valor y un signo del campo, y visto del lado derecho me va a dar otro valor y otro signo del campo. ¿Sí? Perdón. Entonces, ya. Entonces, para ello vamos a ver en qué infiere esto. Ya. Tengo entonces estas dos cosas, el punto P y también tengo las dos cargas. Entonces dicen que de aquí hasta aquí analice un ejercicio. Por lo tanto, esta parte me va a dar el valor del campo número 1 y esta parte me va a dar el valor del campo número 2. ¿Ya? Y luego, cuando ya tenga el campo 1 y el campo 2, estos dos valores los voy a unir para que me dé el campo eléctrico total. Y esta va a ser la respuesta del ejercicio, el campo eléctrico total. ¿Ya? Ahora, los dos valores E1 y E2, no sé si se suman, no sé si se van a restar. Por lo tanto, para saber si se van a sumar o restar, tengo que encontrarles un sentido. ¿Ya? Es decir, me voy a enfocar solo en esta parte, de P y positivo. ¿Qué decía la teoría respecto de las flechas de la carga positiva? ¿Entran o salen? Salen, ¿no es cierto? Entonces salen así de esta manera, ya, como una neurona más o menos. Esa es la idea. Pero no van a salir a cualquier lado, no. En este caso, van a salir siempre apuntando la letra P. Escucharán, siempre saldrá apuntando la letra P, es decir, hacia acá. ¿Ya? Entonces, como va a apuntar hacia la letra P, así, en este sentido, ¿hacia dónde se está yendo la flecha? Derecho. Perfecto. Como se está yendo a la derecha, entonces, en la derecha, ¿qué signo se pone? Positivo. Positivo. ¿Y qué significa entonces todo lo que estoy diciendo? Significa que el resultado del campo eléctrico de esta parte va a ser positivo. ¿Ya? Eso significa. Ahora, vamos a otro ejemplo. Supongamos que se quita el valor de P, perdón, este no ha sido el borrador, este es. Supongamos que se quita el valor de P ahí y voy a poner el valor de P acá, miren. Ya, siguiendo la misma lógica, entonces, el campo del positivo debe salir, pero apuntando a P. En este caso, ¿qué signo tendría? Negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces, miren, va a ser positivo o va a ser negativo, no por el valor de esta carga, no, sino más bien va a ser positivo o negativo dependiendo del sentido de la flecha a dónde está apuntando. Por esa razón no quiero que pongan en la fórmula el signo positivo o negativo de las cargas, porque ahí sí se van a hacer un problemón que yo no quisiera estar presente ahí. ¿Ya? ¿Entendido entonces hasta ahí? ¿Sí? Ya, eso en el lado de acá. Vamos con el lado del negativo, de la carga negativa, ¿sí? Bien, entonces, en la carga negativa analizamos lo siguiente. ¿Qué decía la teoría? Que en las cargas negativas entran los campos eléctricos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí entran los campos eléctricos. Como sabemos que en la parte negativa entran los campos eléctricos, igualito que en la carga anterior. No entran por cualquier lugar. Entran desde P, que es la referencia, hasta el valor de la carga. En este caso, ¿a quién tengo que poner atención? ¿Al valor de P o al valor del signo o al PROM? ¿Al sentido de la flecha o al sentido del signo de la carga? ¿Cuál de los dos les pongo atención? Al de la flecha. Siempre a la flecha. ¿Ya? Siempre a la flecha. ¿Estamos claros? Y en este caso, ¿qué me dice la flecha?
Va hacia la derecha. Por lo tanto, Positivo. sería positivo. Entonces, el campo eléctrico de esta parte que vendría a ser el 2, entonces ha sido positivo. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Bueno, yo sé que puede sonar un poco confuso, es verdad, pero como les digo, si no aprendemos esa partecita, no vamos a poder hacer correctamente los ejercicios. ¿Ya? Bien, déjeme, creo que se me dejó de compartir. Ya, déjeme otra vez compartir. A ver, vamos con este último, de ahí pasamos al ejercicio. Ya, a ver, si yo les digo que calculen este campo eléctrico desde el negativo al valor P, le vamos a llamar campo eléctrico 1. ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque va a apuntar la flecha hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces va a ser negativo. Y el valor de P, vieron de la carga de acá, ¿cómo va a ser la flecha? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Ya, entonces también es negativo. Por lo tanto, cuando sea negativo, entran las flechas y cuando son positivo, salen las flechas. No sé si así se les puede hacer un poco más fácil. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Ya? Bien. Entonces, ahora sí vamos con el último ejercicio para ir terminando la clase. Ejemplo número 1. Determine el campo eléctrico resultante de dos cargas Q1 menos 4 y Q2 3 microcoulomb y que están separadas como se muestra en la figura. ¿Ya? Separadas como se muestra en la figura. Este es el ejercicio, esta es la figura. Lo primero que en realidad nos da el ejercicio solamente es esto. Miren, solamente nos da esta parte. Una carga negativa, una positiva a la izquierda y a la derecha. Entonces, ¿qué hago yo? Digo lo siguiente. Solamente entre esta parte analizo y eso se llama campo eléctrico 1. Y luego solamente esta parte analizo y eso se llama campo eléctrico 2. ¿Ya? Bien, entonces, igual que los ejercicios anteriores, pongo la fórmula. Miren, fíjense que pongo la formulita, reemplazo por los valores que tenemos en los datos y obtenemos este valor que está aquí en color verde, el último, como respuesta. ¿Ya? Este es el valor entonces. 3.6 por 10 a la menos 6. Esa es la respuesta. Ahora, vemos que hay una flechita que indica hacia abajo y ya le pongo un signo negativo. Pero ¿de dónde salió ese signo negativo? Ese signo negativo salió de haber, una vez cuando yo ya tengo la respuesta que viene a ser esto, me regreso al gráfico y ahora sí analizo. A ver, ¿qué sucede entre el negativo y la P? Como dice la regla que entran las flechas, entonces el campo de E1 es negativo, porque va hacia la izquierda. Por esa razón ahora vengo y le cambio esto con un valor negativo. ¿Ya? Por esa razón está negativo entonces. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Chicos. Analiza. No, ya. Entonces, esto era negativo. Ya. Vamos con el otro. Asimismo, ya saco la respuesta y una vez que saco la respuesta, yo también le he puesto el negativo. Entonces, vamos a ver por qué razón le puse negativo. Me regreso al gráfico y analizo solo entre el valor de P y la carga de acá. Entonces, como la regla dice, cuando son positivos salen las flechas, entonces sale hacia la izquierda. Por lo tanto, esa es la razón por la que está aquí negativo. ¿Ya? Y una vez que ya sé cuál ha sido el sentido, positivo o negativo, entonces mire, se cumple la regla anterior. Decía, campo eléctrico total es igual al campo 1 más el campo 2 o menos el campo 2. En este caso, ambos son
Sumas, pero de valores negativos. Los sumo como negativos, saco el exponente y esta vendría a ser la respuesta final. ¿Sí? Hasta ahí. Esa sería la parte de todos los ejercicios que estamos viendo.